Creí conocer a mi marido, cada arruga de su rostro, cada silencio, cada manía. Pensaba que, después de 52 años de matrimonio, Antonio y yo éramos un libro abierto el uno para el otro, una historia contada hasta la última página. Pero la verdad, mis queridos, es que solo conocía una parte de él, una parte que, ahora lo sé, era solo la superficie de un océano de secretos. Me llamo Carmen y tengo 78 años. Vivo en un pequeño piso en el centro de Sevilla, el mismo que compartí con Antonio desde que nos casamos. Las paredes de esta casa han sido testigos de risas, de discusiones, de noches en vela y de mañanas llenas de sol. Ahora son testigos de mi soledad. Antonio se fue hace 6 meses. Un infarto, repentino, sin avisar. Se lo llevó mientras dormía y yo me quedé aquí, con el eco de su respiración y el vacío de su lado de la cama. La vida de una viuda es extraña. Al principio es un torbellino de dolor, de papeles, de condolencias. Luego llega la calma, una calma que pesa, que ahoga. Los días se estiran, las horas se hacen eternas. Me levanto, preparo mi café con leche, miro por la ventana a la Giralda que se alza majestuosa, como siempre, ajena a mi pena. Desayuno en silencio, con la radio de fondo, y luego me dedico a mis pequeñas tareas: regar las plantas del balcón, hacer la compra en el mercado de Triana, leer el periódico. Son rutinas que me anclan a la realidad, que me impiden perderme en el laberinto de la memoria. Antes de seguir con este nudo en la garganta que me aprieta el pecho, os pido por favor que os suscribáis al canal, le deis a me gusta y me contéis en los comentarios desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Vuestros mensajes me hacen sentir acompañada en estos momentos de soledad, y saber que mis historias llegan a tantos rincones me da fuerzas para seguir adelante. Volviendo a Antonio, él era un hombre de costumbres, un reloj. Cada mañana, a las 7 en punto, se levantaba, se afeitaba, se vestía y bajaba a la panadería a por el pan fresco. Luego, se sentaba en su sillón, el mismo que ahora está vacío, y leía el periódico mientras yo preparaba el desayuno. Por las tardes, después de la siesta, se iba al parque a jugar a la petanca con sus amigos. Su vida era sencilla, predecible, y yo la amaba por eso. Me daba seguridad, la certeza de que todo estaba en su sitio. Después de su muerte me costó mucho tocar sus cosas. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en el baño. Era como si al moverlas, al guardarlas, estuviera borrando su existencia. Pero la casa, poco a poco, empezó a sentirse como un museo, un mausoleo de recuerdos. Mis hijos, benditos sean, me insistieron en que debía empezar a organizar sus pertenencias, a donar lo que no necesitara, a hacer espacio para mí. Mamá, papá querría que siguieras adelante, me decía mi hija Elena, y tenían razón. Así que un día de primavera, con el sol entrando a raudales por la ventana del estudio de Antonio, me armé de valor. Era su santuario, su refugio. Allí pasaba horas leyendo, escribiendo cartas o simplemente pensando. Había un viejo escritorio de madera maciza, con cajones llenos de papeles, facturas antiguas, fotografías descoloridas. Empecé por los cajones superiores, ordenando, tirando lo inservible, guardando lo que tenía valor sentimental. Encontré cartas de amor que me había escrito cuando éramos novios, entradas de cine de nuestra primera cita, el programa de nuestra boda. Cada objeto era una punzada, un suspiro, una lágrima. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el cajón inferior derecho, el que siempre estaba cerrado con llave, estaba ahora abierto. Antonio era muy celoso de su privacidad, y ese cajón era su pequeño secreto. Nunca me había preocupado por él. Nunca sentí la necesidad de fisgar. Confiaba en él ciegamente. Pero ahora, al verlo entreabierto, una curiosidad inusual me invadió. Una mezcla de respeto por su intimidad y la necesidad de entender un poco más al hombre que había sido mi compañero de vida. Mis dedos temblaron un poco al tirar del pomo. Dentro no había nada extraordinario a primera vista. Más papeles, algunas herramientas pequeñas, una caja de cerillas antigua. Pero al fondo, debajo de una pila de recibos viejos,
Mis dedos tropezaron con algo duro y rectangular. Lo saqué con cuidado. Era un pequeño diario, encuadernado en cuero oscuro, con las esquinas desgastadas por el tiempo. No era el tipo de diario que Antonio solía usar para sus notas de trabajo, ni tampoco uno de esos cuadernos que yo le regalaba para que apuntara sus pensamientos. Este era diferente, parecía mucho más antiguo, más personal. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso de los años en su cubierta. ¿Un diario? ¿Antonio había llevado un diario? Nunca me lo había mencionado. Nunca lo había visto escribir en él. Una extraña sensación, una mezcla de intriga y una punzada de algo parecido a la traición, me recorrió el cuerpo. ¿Qué secretos podría guardar un hombre que había compartido cada día de su vida conmigo? ¿Qué podría haber escrito que no quisiera que yo supiera? Abrí la primera página con lentitud, como si temiera lo que pudiera encontrar. La letra era la de Antonio, inconfundible, pero la tinta estaba descolorida, amarillenta. La fecha en la parte superior me dejó helada. 14 de marzo de 1968. Era el año en que nos casamos, y debajo de la fecha, una frase, escrita con una caligrafía más apretada, como si quisiera ocultarla. Hoy he visto a mi hija por primera vez. Es preciosa. Se parece a su madre. Mi hija. La palabra rebotó en mi cabeza como una piedra en un pozo vacío. Mi hija. No, no podía ser. Nosotros no tuvimos hijos hasta 3 años después, cuando nació Elena, y luego vino Miguel. ¿De quién hablaba Antonio? ¿Qué significaba esto? El corazón me empezó a latir con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Las manos me sudaban. Miré el diario, luego la foto de Antonio que tenía en el escritorio, su sonrisa amable, sus ojos sinceros. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido más de medio siglo de mi vida? Aquel día, la casa se llenó de un silencio diferente, un silencio que no era de paz, sino de una pregunta sin respuesta que empezaba a gritar en mi alma. La frase, hoy he visto a mi hija por primera vez. Es preciosa, se parece a su madre. Se grabó a fuego en mi mente. La leí una y otra vez, como si mis ojos pudieran desentrañar el misterio que encerraba. Mi hija. Se parecía a su madre. ¿Pero qué madre? ¿Y qué hija? La nuestra, Elena, nació en 1971. La fecha del diario era 1968. 3 años antes. 3 años antes de que yo diera a luz a nuestra primogénita. El diario se me cayó de las manos, golpeando suavemente la madera del escritorio. Me senté en la silla de Antonio, la misma donde él pasaba horas, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Era posible? ¿Podría Antonio, mi Antonio, haber tenido una hija con otra mujer? La idea era tan ajena a todo lo que yo creía saber de él, que mi mente se negaba a aceptarla. Antonio era el hombre más íntegro que conocía, un trabajador incansable, un marido fiel, un padre ejemplar. Nunca una palabra más alta que otra, nunca un gesto de deshonestidad. Su vida era transparente, como el agua de un manantial, o eso creía yo. Ahora, esta pequeña libreta de cuero, este objeto insignificante, amenazaba con derrumbar el castillo de naipes que había sido mi existencia. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El diario permanecía escondido en el cajón, pero su presencia era un peso constante en mi pecho. Cada vez que pasaba por el estudio, sentía su llamada, la necesidad imperiosa de abrirlo de nuevo, de leer más, de entender. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a lo que pudiera encontrar. Miedo a que la imagen de mi marido, el hombre que amé y sigo amando, se desmoronara por completo. Mi rutina, antes un refugio, se convirtió en un escenario donde representaba una farsa. Me levantaba, preparaba el café, regaba las plantas, pero mis pensamientos estaban lejos. En ese cajón cerrado, cuando mis hijos me llamaban, intentaba sonar normal, alegre, como la madre fuerte que siempre había sido. ¿Qué tal, mamá? ¿Has comido bien?, me preguntaba Elena por teléfono, su voz dulce y preocupada. Todo bien, hija. He hecho un potaje de garbanzos, como le gustaba a tu padre, respondía yo, y la mención de Antonio me producía un escalofrío. ¿Cómo podía hablar de él con tanta normalidad, sabiendo lo que ahora sabía, o al menos sospechaba? ¡Qué rico! Ya sabes que a Miguel le encantaba. ¿Cuándo vamos a verte?
El fin de semana podríamos ir a comer contigo, proponía ella. Claro, cariño, cuando queráis. Me vendrá bien un poco de compañía, decía, mientras por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo los miraría a los ojos? ¿Cómo podría ocultarles este secreto si resultaba ser cierto? Miguel, mi hijo, era más reservado, pero igual de atento. Venía a verme cada 2 o 3 días, se encargaba de las pequeñas reparaciones de la casa, me llevaba al médico si lo necesitaba. «Mamá, ¿estás bien? Te veo un poco pálida», me dijo un día, mientras me ayudaba a cambiar una bombilla. Su mirada, tan parecida a la de Antonio, me taladró el alma. «Tonterías, hijo. Es el calor de Sevilla, que ya empieza a apretar». Mentí, desviando la mirada. No podía confesarle que mi palidez no era por el calor, sino por el frío que sentía en el alma. Cada conversación sobre Antonio era una tortura. Mis hijos hablaban de él con tanto cariño, con tanta admiración. Papá era un hombre de palabra, decía Miguel. Siempre nos enseñó a ser honestos, añadía Elena. Y yo asentía, con una sonrisa forzada, mientras mi corazón se encogía. ¿Era todo una mentira? ¿Era la vida que habíamos construido una fachada? Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, me vino a la mente un recuerdo. Antonio solía desaparecer algunos fines de semana, especialmente en los primeros años de nuestro matrimonio. Decía que iba a ayudar a un tío suyo en un pueblo cercano, con unas tierras que tenía. Yo nunca le di importancia, confiaba en él. ¿Podría ser que esos viajes tuvieran otro propósito? La idea me revolvió el estómago. El olor a ajo sofrito que antes me resultaba reconfortante, ahora me producía náuseas. Me sentía como una detective, revisando cada recuerdo, cada palabra, cada ausencia. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora cobraban un significado siniestro. ¿Por qué Antonio siempre se ponía tan nervioso cuando hablábamos de niños pequeños antes de que tuviéramos a Elena? ¿Por qué evitaba ciertas conversaciones sobre el pasado? Mi mente, antes tranquila, ahora era un hervidero de dudas y sospechas. No podía dormir. Las noches eran largas y oscuras. Me levantaba de la cama, me asomaba al balcón y miraba las luces de la ciudad. Sevilla, tan hermosa, tan llena de vida. Y yo, en mi pequeño piso, sintiéndome la mujer más sola del mundo. ¿A quién podía contarle esto? ¿A mis hijos? No. No podía destrozarles la imagen de su padre. ¿A mis amigas? No. La vergüenza era demasiado grande. Tenía que enfrentarme a esto sola. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de saber la verdad superaron al miedo. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y la luz dorada inundaba el estudio, volví al escritorio. Mis manos temblaban mientras abría el cajón. El diario estaba allí, esperándome. Su cubierta de cuero parecía susurrarme secretos. Lo abrí de nuevo, esta vez con la determinación de no parar hasta entender. La primera página, la del 14 de marzo de 1968, seguía allí, con esa frase demoledora. Pasé a la siguiente. La letra de Antonio, más pequeña, más apretada, llenaba las páginas. Eran entradas irregulares, no diarias, sino cada pocas semanas o meses. Parecía que escribía solo cuando la emoción lo desbordaba. Leí sobre sus visitas a ella, la madre de la niña. Nombres en clave, iniciales, para proteger su identidad. Pero lo que más me impactó fue la descripción de la niña. Sus ojos son como los míos, pero con la chispa de su madre, escribió. Es tan pequeña, tan indefensa. Siento que debo protegerla. Una punzada de celos, algo que creí olvidado después de tantos años, me atravesó el pecho. Protegerla. Y a mí, y a la familia que construimos juntos. ¿Qué significaba todo esto? La imagen de Antonio, el hombre que me juró amor eterno ante el altar, se desdibujaba con cada palabra que leía. De repente, una entrada, fechada en 1970, me hizo contener la respiración. Hoy he tenido que tomar una decisión. Es por el bien de todos. No puedo seguir así. Carmen está embarazada. No puedo tener 2 vidas. Es demasiado doloroso. Tengo que dejarla ir. A ella y a la niña. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Carmen está embarazada. Era yo. Estaba embarazada de Elena. En ese momento, Antonio había tomado una decisión. Había elegido nuestra familia. Pero, ¿a qué precio? ¿Y qué había pasado con esa otra familia? La cabeza me daba vueltas.
El diario se convirtió en un torbellino de emociones, de fechas, de nombres velados, mientras mis ojos recorrían las líneas, buscando desesperadamente una explicación, una justificación. Mis dedos tropezaron con algo pegado en una de las páginas. Era una fotografía pequeña, descolorida por el tiempo. La saqué con cuidado. En ella, una mujer joven de cabello oscuro y ojos grandes sonreía tímidamente, y en sus brazos una niña de unos 2 o 3 años, con unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Los mismos ojos que ahora lo veía eran idénticos a los de Antonio. La foto se me resbaló de los dedos y cayó sobre la página del diario, justo encima de la última entrada que había leído. Mi corazón latía con una fuerza que creí que me rompería las costillas. La mujer de la foto, la niña, ¿quiénes eran? ¿Y qué había sido de ellas después de la decisión de Antonio? La respuesta, sentía, estaba a punto de revelarse, y yo no estaba segura de querer conocerla. La fotografía se me resbaló de los dedos, cayendo sobre la página del diario. La recogí con manos temblorosas. La mujer joven de cabello oscuro y ojos grandes sonreía tímidamente, y en sus brazos una niña de unos 2 o 3 años, con unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Los mismos ojos que ahora lo veía con una claridad dolorosa eran idénticos a los de Antonio. Era como mirar una versión en miniatura de él, pero con la dulzura de la madre. Mi corazón latía con una fuerza que creí que me rompería las costillas. La mujer de la foto, la niña, ¿quiénes eran? ¿Y qué había sido de ellas después de la decisión de Antonio? La respuesta, sentía, estaba a punto de revelarse, y yo no estaba segura de querer conocerla. Pero ya no había vuelta atrás. La caja de Pandora estaba abierta. Volví a la página donde Antonio había escrito sobre su decisión en 1970, cuando yo estaba embarazada de Elena. Hoy he tenido que tomar una decisión. Es por el bien de todos. No puedo seguir así. Carmen está embarazada. No puedo tener 2 vidas. Es demasiado doloroso. Tengo que dejarla ir, a ella y a la niña. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. La frase me taladró el alma. Dejarla ir. ¿Cómo se deja ir a una hija? ¿Cómo se abandona a una mujer con la que evidentemente había compartido algo profundo? La imagen de Antonio, el hombre que me había prometido amor eterno, se desdibujaba con cada palabra. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y una profunda humillación. ¿Toda mi vida había sido una mentira? Había compartido mi cama, mi mesa, mi vida con un hombre que guardaba un secreto tan monumental. Mis ojos se deslizaron por las siguientes páginas, buscando desesperadamente más detalles. Las entradas se volvieron más esporádicas, más cortas, como si el dolor de escribir sobre ello fuera insoportable. 2 de mayo de 1970. La he visto por última vez. Sus ojos, llenos de lágrimas, me perseguirán siempre. La niña no entendía. Me abrazó con sus bracitos. Le dije que papá tenía que irse a trabajar lejos. Una mentira piadosa, pero una mentira al fin y al cabo. Me duele el alma. 15 de agosto de 1970. Carmen está radiante con el embarazo. No puedo permitir que mi pasado arruine su felicidad. He cortado todo contacto, es lo correcto. Pero el vacío es inmenso. 10 de marzo de 1971. Elena ha nacido. Es preciosa. Me siento un padre completo. Pero a veces cuando la miro, me pregunto cómo estará la otra. ¿Estará bien? ¿Me habrá olvidado? Cada palabra era un puñal. Un padre completo. ¿Y qué era yo? La esposa ignorante, la mujer a la que había engañado durante años. Las lágrimas que hasta ahora había contenido empezaron a brotar sin control, empañando las páginas del diario. Mi visión se nubló, pero seguí leyendo, como si estuviera poseída por una necesidad insaciable de saberlo todo. Recordé aquellos años, los primeros de nuestro matrimonio. Antonio era un hombre joven, ambicioso, con ganas de labrarse un futuro. Trabajaba en la fábrica de tabacos, y yo, en casa, cuidando de nuestro pequeño piso y soñando con la familia que formaríamos. Él siempre fue un poco reservado, sí, pero yo lo atribuía a su carácter serio, a su concentración en el trabajo. Nunca, ni por un instante, sospeché que esa reserva escondiera un abismo. Ahora, cada recuerdo se teñía de un color diferente.
aquellos fines de semana que se iba a ayudar a su tío, las veces que llegaba a casa con la mirada perdida, pensativo, y yo le preguntaba qué le pasaba, y él respondía con un nada, cariño, cosas del trabajo. Esas cosas del trabajo ahora tenían un nombre, un rostro, una hija. Un día, mi hija Elena me llamó. Su voz, tan parecida a la mía, pero con la vitalidad de la juventud, me sacó de mi letargo. Mamá, ¿estás ahí? Te noto muy callada. Sí, hija, aquí estoy. Estaba un poco distraída. ¿En qué piensas? En papá, ¿verdad? Sé que lo echas mucho de menos. Yo también. Era un hombre tan bueno, tan íntegro. Siempre nos enseñó a ser honestos, a no mentir nunca. Sus palabras, que antes me habrían reconfortado, ahora resonaban en mi cabeza como una burla cruel. Honesto, no mentir nunca. Sentí un nudo en la garganta, una punzada de dolor tan intensa que tuve que apretar el teléfono contra mi oído para que no notara mi voz quebrada. Sí, hija. Era un buen hombre, logré decir, con la voz apenas un susurro. Mamá, ¿estás llorando? ¿Estás bien? No, no, cariño. Es que le echo mucho de menos, y tus palabras me han emocionado. Otra mentira, otra capa más a la farsa que se había convertido mi vida. Colgué el teléfono y me derrumbé en el sofá. ¿Cómo podía vivir con esto? ¿Cómo podía mirar a mis hijos, sabiendo que su padre había tenido otra vida, otra hija, que había abandonado? ¿Y si esa hija aparecía un día? ¿Y si mis hijos se enteraban? La vergüenza me quemaba por dentro. Volví al diario. Necesitaba saber más. Necesitaba un nombre, una dirección, algo que diera forma a este fantasma que ahora habitaba mi casa. Pasé varias páginas en blanco hasta que encontré una nueva entrada, fechada varios años después, en 1978. 12 de abril de 1978. La he visto, por casualidad, en el mercado de Triana. Ya es una mujercita. Se parece tanto a mí y a su madre. Estaba con ella. No me han visto. Me he escondido. No puedo arriesgarme a que Carmen se entere. Mi corazón se partió en 1000 pedazos al verla. Se llama Ana. Su madre, Dolores. Ana Dolores. Los nombres. Por fin los nombres. El mercado de Triana. El mercado de Triana, el mismo mercado al que yo iba cada semana. ¿Cuántas veces habríamos coincidido? ¿Cuántas veces habríamos cruzado miradas sin saberlo? La idea me heló la sangre. Había estado tan cerca de la verdad todo este tiempo. Dolores. El nombre me sonaba. Sevilla es grande, pero no tanto. Podría ser la Dolores que trabajaba en la mercería de la calle Sierpes, una mujer discreta, de buen trato, que siempre me atendía con una sonrisa. No, no podía ser. Esa Dolores era una mujer mayor, de mi edad, pero el diario hablaba de una mujer joven en 1968. Seguí leyendo, con el corazón en un puño. Antonio había anotado pequeños detalles, como si no pudiera evitarlo, que Ana tenía un lunar en la mejilla izquierda igual que él, que le gustaba el flamenco, como a su madre, que Dolores había abierto una pequeña tienda de bordados en un barrio humilde, cerca del río. La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. ¿Cómo pudo Antonio, el hombre que me juró amor eterno, haber llevado esta doble vida? ¿Cómo pudo haber abandonado a una hija? ¿Y cómo pudo haberlo ocultado también durante más de 50 años? La imagen de su rostro, tan familiar, tan amado, ahora se me antojaba la de un extraño con un secreto oscuro. La última entrada del diario era de 1985, 20 de septiembre de 1985. Hoy es el cumpleaños de Ana. 20 años, ya es una mujer. Me pregunto si será feliz. Me pregunto si me odiará. He pasado por su tienda, estaba cerrada. Quizás se ha mudado. Ojalá sea feliz. Es todo lo que deseo para ella. Y para Dolores. Que Dios las bendiga. 20 años, en 1985. Eso significaba que Ana, si seguía viva, tendría ahora 58 años. Solo 20 años menos que Elena. Mis dos hijas. No mis hijas. Mi hija y la hija de mi marido. La hija que él había abandonado. Cerré el diario con un golpe seco. La casa estaba en penumbra. El sol ya se había puesto y las sombras se alargaban por las paredes. Me sentía vacía, agotada, como si me hubieran drenado toda la energía. La imagen de la fotografía, la de esa niña con los ojos de Antonio, se había grabado en mi retina. Me levanté de la silla,
con las piernas temblorosas. Fui a la cocina, encendí la luz y me serví un vaso de agua. Mis manos seguían temblando. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer vieja, con el rostro surcado por las arrugas, los ojos hinchados por las lágrimas. Pero ahora en esos ojos había algo más que tristeza. Había una determinación. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba saber. Necesitaba encontrar a Ana y a Dolores. Necesitaba entender qué había pasado, por qué Antonio había tomado esas decisiones y qué había sido de ellas. La idea de que esa otra familia pudiera estar viviendo en la misma ciudad, quizás a unas pocas calles de distancia, era insoportable. Volví al estudio, al escritorio, abrí el cajón y saqué el diario de nuevo. Mis dedos acariciaron la cubierta de cuero. Había una última cosa que hacer, una última búsqueda. En la parte de atrás del diario, escondido en un pequeño bolsillo interior, encontré un sobre viejo, amarillento, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante, diferente a la de Antonio, y al final, una firma: Dolores. Mi corazón dio un vuelco. La carta de la otra mujer. ¿Qué diría? ¿Sería una despedida, un reproche o algo más? La sostuve en mis manos, sintiendo el peso de un pasado que no era mío, pero que ahora se había convertido en el centro de mi presente. El silencio de la casa se hizo más denso, cargado de la historia no contada de Antonio, de Dolores y de Ana. Y yo, Carmen, la esposa engañada, estaba a punto de desenterrar la verdad. Respiro hondo. Mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo la carta. El papel, amarillento y frágil, parece contener el peso de décadas de silencio. Mis ojos se cierran por un instante, como si quisiera prepararme para lo que voy a leer. El corazón me late con fuerza, un tambor sordo en mi pecho. La casa está en completo silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Es como si el tiempo se hubiera detenido, esperando conmigo. La carta de Dolores. La abrí con una lentitud exasperante, como si cada movimiento pudiera desatar una tormenta. La caligrafía era elegante, fluida, muy diferente a la letra más ruda y práctica de Antonio. Mis ojos recorrieron las primeras líneas y sentí un escalofrío. Mi querido Antonio, esa simple frase, mi querido Antonio, me atravesó como una daga. No era un reproche, no era una despedida amarga, era una expresión de cariño, de intimidad. ¿Cuánto tiempo había durado esa intimidad? ¿Cuánto amor había habido entre ellos? La idea me revolvió el estómago. Seguí leyendo. Cada palabra un golpe en mi alma. Mi querido Antonio, sé que esta carta quizás nunca llegue a tus manos, o que si lo hace, será mucho después de que la escriba, pero necesito poner en palabras lo que mi corazón siente, lo que mi alma grita. Sé que has tomado una decisión, que has elegido tu otra vida, tu familia, y no te culpo. Sé que lo haces por el bien de todos, especialmente por el de Carmen y tus hijos, pero el dolor, Antonio, el dolor es insoportable. Ana pregunta por ti cada día. ¿Cuándo vuelve papá?, me dice con sus ojitos llenos de esperanza. ¿Cómo le explico que su padre se ha ido? ¿Cómo le digo que no volverá? Le he contado que estás trabajando lejos, en un barco que cruza los mares. Es una mentira cruel, pero no puedo destrozar su inocencia. Ella es tan parecida, Piru, a ti, Antonio. Tiene tu mirada, tu forma de reír y tu lunar en la mejilla. Cada vez que la miro, te veo a ti. Es una bendición y una tortura al mismo tiempo. He abierto la tienda de bordados, como te conté. Es pequeña, pero me da para vivir y para sacar adelante a Ana. La gente del barrio es buena, me ayuda, pero las noches son largas y frías sin ti. No te pido que vuelvas, sé que no puedes. Solo te pido que sepas que te amé, Antonio, con toda mi alma, y que siempre te amaré, y que Ana es el fruto de ese amor, un amor que, aunque prohibido, fue real. Cuida de tu familia, Antonio. Sé feliz, y si alguna vez, por casualidad, nos ves, por favor no te acerques. No quiero que Carmen sufra. Ella no merece esto. Con el corazón roto, pero con la esperanza de que algún día, en otra vida, podamos ser felices. Dolores. La carta se me resbaló de las manos, cayendo suavemente sobre el escritorio. Mis ojos estaban fijos en el papel, pero mi mente estaba en un torbellino. Dolores,
su dolor, su amor, su sacrificio. No era la mujer malvada que mi mente en un primer momento de rabia había imaginado. Era una víctima más de las decisiones de Antonio. Y Ana, esa niña que creció sin un padre, con una mentira piadosa sobre un barco que cruzaba los mares. La rabia que sentía hacia Antonio se intensificó, pero ahora venía acompañada de una profunda tristeza. No solo por mí, sino por Dolores y por Ana, por la vida que les había arrebatado, por el secreto que las había condenado a la soledad. Recordé una conversación con Antonio. Hacía muchos años, cuando Elena era una adolescente y estaba saliendo con su primer novio. «Papá, ¿crees en el amor para toda la vida?», le había preguntado Elena con la inocencia de sus 16 años. Antonio la había mirado con ternura, y luego me había mirado a mí. «Claro que sí, hija. Tu madre y yo somos la prueba. El amor verdadero lo puede todo, pero a veces la vida te pone pruebas muy duras, y hay que tomar decisiones difíciles por el bien de los que amas». En aquel momento, sus palabras me parecieron sabias, llenas de la experiencia de un hombre que había vivido y amado. Ahora, esas mismas palabras sonaban huecas, llenas de una hipocresía que me helaba la sangre. ¿Decisiones difíciles? ¿Por el bien de los que amaba? ¿Y qué hay de Dolores y Ana? ¿No las amaba también? La traición no era solo mía, era de todos, de mí, por haber vivido en una mentira, de mis hijos por haber crecido con una imagen idealizada de su padre, y de Dolores y Ana, por haber sido abandonadas y silenciadas. Los días siguientes fueron un infierno. La carta de Dolores se unió al diario en el cajón, pero su contenido se grabó a fuego en mi memoria. Cada vez que miraba a Elena, veía en ella la felicidad que Antonio había elegido para nosotros, a costa de la felicidad de otra familia. Y cada vez que pensaba en Antonio, sentía una mezcla de amor y resentimiento que me desgarraba por dentro. Una tarde, Miguel vino a verme. Estaba preocupado por mí. «Mamá, de verdad que no te veo bien. Estás muy delgada y tienes los ojos tristes. ¿Hay algo que te preocupe? Puedes contármelo, sabes que estoy aquí para ti». Su voz, llena de cariño, me hizo dudar por un instante. ¿Debería contarle? ¿Debería compartir esta carga con mis hijos? Pero la imagen de su padre, el héroe, el hombre íntegro, se interpuso. No podía destrozarles la imagen que tenían de él. No todavía. No es nada, hijo. Son los años, ya sabes, y la soledad. A veces la casa se me hace muy grande sin vuestro padre. Miguel me abrazó con fuerza. «No estás sola, mamá. Nos tienes a nosotros y a los nietos. Siempre estaremos contigo». Sus palabras, destinadas a consolarme, solo aumentaron mi dolor. Estaba sola con este secreto, y la soledad era un peso insoportable. Hago una pausa, cierro los ojos. El recuerdo de ese abrazo de Miguel, tan sincero, tan lleno de amor filial, me produce un nudo en la garganta. Es difícil continuar, es difícil revivir todo esto, pero sé que tengo que hacerlo. Tengo que contar esta historia no solo por mí, sino por todas las mujeres que han vivido en silencio, con secretos que las consumen. Si estás escuchando esto, te animo a que te suscribas al canal, le des a me gusta y me dejes un comentario contándome desde qué ciudad o país me escuchas. Vuestras palabras me dan fuerza para seguir. La carta de Dolores me había dado un nombre y una pista: la tienda de bordados. Aunque la última entrada de Antonio decía que la tienda de Ana estaba cerrada en 1985 y que quizás se había mudado, la de Dolores era anterior. Dolores había abierto una pequeña tienda de bordados en un barrio humilde cerca del río. Esa frase se grabó en mi mente. Cerca del río. El barrio de Triana. Empecé a recordar. Había una zona de Triana, más allá del puente, donde había muchas callejuelas pequeñas, con tiendas de artesanía. ¿Podría ser allí? La idea de ir a buscarla me aterrorizaba y me atraía a partes iguales. ¿Qué le diría? ¿Cómo me presentaría? «Hola, soy Carmen, la esposa de Antonio, el hombre que te abandonó a ti y a tu hija». La sola idea me producía escalofríos, pero la necesidad de saber, de ver a Ana, de entender, era más fuerte que el miedo. Una mañana, decidí que no podía esperar más. Me vestí con mi mejor traje, como si fuera a una cita importante. Cogí mi bolso, metí el diario y la carta de Dolores dentro, como si fueran amuletos, y salí de casa. El sol de Sevilla ya empezaba a calentar. Crucé el puente de Triana.
el mismo puente que Antonio había cruzado tantas veces, quizás con el corazón dividido. Cada paso era una mezcla de determinación y pavor. Me adentré en las callejuelas estrechas, buscando una tienda de bordados. Había muchas, pequeñas, con escaparates llenos de mantones de Manila, abanicos y encajes. Pregunté en varias, pero nadie parecía conocer a una Dolores que hubiera tenido una tienda de bordados en los años 70. La esperanza empezaba a desvanecerse. Quizás Antonio se había equivocado, quizás Dolores se había mudado hace mucho tiempo, o quizás yo estaba buscando un fantasma. Estaba a punto de rendirme cuando vi un pequeño cartel, casi escondido entre dos edificios antiguos, bordados y encajes La Aguja de Oro. El nombre no me decía nada, pero la intuición me empujó a entrar. La tienda era pequeña, acogedora, llena de hilos de colores, telas y patrones. El aire olía a almidón y a lavanda. Detrás del mostrador, una mujer de unos 70 años, con el cabello recogido en un moño y unas gafas en la punta de la nariz, bordaba con una concentración admirable. Su rostro era amable, pero surcado por las arrugas de una vida de trabajo. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser ella, podría ser Dolores. La miré con atención. Sus ojos, aunque más cansados, tenían una chispa familiar, y en su mejilla izquierda un pequeño lunar, el mismo lunar que Antonio había descrito en su diario. El mismo lunar que, según él, tenía Ana. Me acerqué al mostrador con la voz apenas un susurro. «Buenos días», dije. La mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Había una mezcla de curiosidad y sorpresa en su mirada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó. Su voz era suave, con un ligero acento andaluz. «Estoy buscando a una persona», dije. Mi voz temblaba. «A una mujer que se llamaba Dolores, que tenía una hija llamada Ana». La mujer me miró fijamente. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se abrieron un poco más, y vi en ellos un destello de reconocimiento, o quizás de miedo. Dejó la aguja sobre la tela, y sus manos, antes firmes, empezaron a temblar ligeramente. «¿Quién es usted?», preguntó. Su voz ahora más tensa, más baja. El silencio se hizo denso en la pequeña tienda. El olor a lavanda se mezcló con el sudor frío que me recorría la espalda. Mis ojos no se apartaban de los suyos. Sabía que había encontrado a Dolores, y sabía que el momento de la verdad, el momento de confrontar el pasado, había llegado. Pero, ¿qué le diría? ¿Cómo empezar a desentrañar medio siglo de secretos y mentiras? La respuesta estaba en el aire, suspendida entre nosotras, pesada y cargada de un dolor inmenso. Y yo, Carmen, estaba a punto de... El silencio en la pequeña tienda era tan denso que casi podía tocarlo. Los ojos de Dolores, antes amables, ahora reflejaban una mezcla de pánico y una tristeza profunda, como si un fantasma de su pasado se hubiera materializado ante ella. Mis manos, que aún sostenían el diario y la carta, temblaban. Era el momento. No había vuelta atrás. «Soy Carmen», dije. Mi voz apenas un susurro pero firme. «Soy la esposa de Antonio, el padre de Ana». El aire pareció salírsele de los pulmones. Dolores se llevó una mano al pecho, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su rostro se puso pálido. La aguja, que había dejado sobre la tela, rodó por el mostrador y cayó al suelo con un leve tintineo. «No, no puede ser», balbuceó, su voz apenas audible. Usted no puede estar aquí». «Lo estoy», respondí sintiendo una punzada de dolor por su reacción, pero también una extraña liberación. Encontré el diario de Antonio y su carta a Dolores, la carta que le escribió a él. Se quedó inmóvil, mirándome con una expresión de incredulidad y terror. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, reviviendo el momento en que Antonio la abandonó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Había una dignidad en su dolor que me conmovió. «Por favor», dijo, su voz quebrada. «Por favor, no le haga daño a Ana. Ella no sabe nada. Ha vivido toda su vida creyendo que su padre era un marinero que murió en el mar». «No he venido a hacer daño a nadie, Dolores», le aseguré, mi voz suavizándose. «He venido a entender, a saber la verdad, a saber de Ana». Saqué el diario y la carta del bolso y los puse sobre el mostrador, empujándolos suavemente hacia ella. Dolores los miró como si fueran objetos malditos.
sin atreverse a tocarlos. Antonio lo escribió todo, continué. Su amor por usted, el nacimiento de Ana, el dolor de tener que abandonarlas, y su arrepentimiento. Supe de Ana por él, por sus palabras. Dolores finalmente miró el diario, luego la carta. Sus ojos se detuvieron en su propia caligrafía, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Pensé que nunca se enteraría, dijo, su voz llena de una tristeza infinita. Antonio me lo prometió, que nunca le diría nada, que usted no sufriría. Antonio me mintió, Dolores, le dije, y en ese momento, la rabia que sentía por él se mezcló con una profunda empatía por la mujer que tenía delante. Nos mintió a las dos, y a Ana, y a mis hijos. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la historia compartida flotando entre nosotras. Dos mujeres, unidas por el mismo hombre, por el mismo secreto, por el mismo dolor. ¿Qué quiere de mí, Carmen?, preguntó Dolores levantando la vista, sus ojos ahora llenos de una resignación agotada. Quiero saber de Ana, respondí sin dudar. Quiero saber cómo es, qué ha sido de ella, si es feliz, y si quiere conocerme. Dolores cerró los ojos, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Ana es una mujer maravillosa, fuerte, trabajadora, con un corazón de oro. Tiene su propia tienda de bordados no muy lejos de aquí. Se casó, tuvo 2 hijos, pero nunca superó la ausencia de su padre. Siempre hubo un vacío en ella. Escucharla hablar de Ana, de su vida, era como escuchar una historia que me pertenecía y no me pertenecía al mismo tiempo. Era la hija de mi marido, la hermana de mis hijos, y yo no sabía nada de ella. ¿Y su marido?, pregunté. Falleció hace unos años, respondió Dolores. Ana lo pasó muy mal, pero se levantó como siempre. Es una luchadora. La imagen de Ana, la niña de la fotografía, se superpuso con la de la mujer que Dolores describía. Una mujer que había vivido una vida paralela a la mía, a la de mis hijos, sin saberlo. ¿Cree que querrá conocerme?, pregunté. La voz me temblaba de nuevo. Después de todo este tiempo, después de la verdad. Dolores me miró con una expresión de profunda compasión. Ana siempre ha buscado respuestas, siempre ha sentido que le faltaba una parte de su historia. Quizás esto sea lo que necesita, pero será un golpe muy duro, Carmen, para ella y para usted. Lo sé, dije, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Pero no puedo seguir viviendo con este secreto. No puedo permitir que Antonio se lleve la verdad a la tumba, no sin que Ana sepa quién fue su padre. ¿Y quiénes somos nosotros? Dolores asintió lentamente. Tiene razón. El silencio es un peso demasiado grande para todos. Nos quedamos en silencio de nuevo, esta vez un silencio diferente, cargado de una nueva comprensión, de una extraña alianza. 2 mujeres, víctimas de un mismo hombre, ahora unidas por el deseo de desenterrar la verdad. ¿Cómo se lo diría?, pregunté. No puedo simplemente aparecer en su tienda y decirle todo esto. Dolores pensó por un momento. Déjeme hablar con ella primero, con cuidado, prepararla, y luego, si ella quiere, podemos organizar un encuentro, aquí en mi tienda. Será más fácil para ella en un lugar que conoce. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de conocer a Ana, de verla cara a cara, me producía una mezcla de emoción y terror. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me odiaría? ¿O encontraríamos en el dolor compartido una forma de conexión? Gracias, Dolores, dije, y mi voz se quebró. Gracias por su honestidad, por su compasión. Dolores me miró, y por primera vez vi una sonrisa triste en sus labios. Usted también es una víctima, Carmen. Quizás las 2 lo somos. Y Ana, y los hijos de Antonio. Él era un hombre complicado, con un gran corazón, pero con miedos que lo superaron. Sus palabras me hicieron ver a Antonio bajo una nueva luz, no solo como el traidor, sino como un hombre atormentado, atrapado entre 2 vidas, incapaz de tomar una decisión que no causara dolor. No lo justificaba, pero lo entendía un poco mejor. Salí de la tienda de Dolores con el corazón latiéndome con fuerza. El sol de Sevilla seguía brillando, pero el mundo a mi alrededor parecía diferente. Había dado un paso enorme, un paso que cambiaría mi vida para siempre. De camino a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo se lo diría a Elena y a Miguel? ¿Cómo les explicaría que su padre, el hombre que tanto admiraban,
Había tenido otra hija, otra familia, que había abandonado. La idea me aterraba. Sabía que sería un golpe devastador para ellos, que destrozaría la imagen que tenían de su padre, pero también sabía que no podía seguir ocultándolo. La verdad, una vez desenterrada, tenía que salir a la luz. Llegué a casa. La llave giró en la cerradura con un sonido hueco. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión de secretos. Me senté en el sofá, agotada, pero con una extraña sensación de propósito. Había abierto la caja de Pandora y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Cogí el teléfono y marqué el número de Elena. Mi mano temblaba. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba prepararla. Pero, ¿cómo empezar una conversación que cambiaría todo lo que creía saber sobre su padre, sobre nuestra familia? La llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbre era un latido de mi propio corazón. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar, y no sabía si el aterrizaje sería suave o si me estrellaría contra las rocas, pero tenía que hacerlo. Por Ana, por Dolores, por mí y por mis hijos. Cuando Elena descolgó el teléfono, su voz alegre me preguntó: «Mamá, ¿qué tal estás? ¿Pasa algo?». Y yo, Carmen, la abuela que había vivido una vida de silencios, respiré hondo y supe que la verdad, por fin, estaba a punto de... La voz de Elena al otro lado del teléfono, tan llena de vida, me trajo de vuelta a la realidad. «Mamá, ¿qué tal estás? ¿Pasa algo?». Respiré hondo. El nudo en mi garganta era casi insoportable. No había vuelta atrás. La verdad, por fin, tenía que salir a la luz. «Elena, cariño», dije, intentando que mi voz sonara lo más normal posible, aunque sentía que el corazón se me salía por la boca. «Necesito que vengas a casa. Y Miguel también. Tengo algo muy importante que contaros. Algo sobre vuestro padre». El tono de mi voz debió de alertarla, porque su alegría se desvaneció. «Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». «Estoy bien, hija, pero es algo que debéis saber, algo que vuestro padre guardó en secreto toda su vida». Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado de preocupación. «Vamos para allá, mamá, ahora mismo». Colgué el teléfono y me senté en el sofá esperando. Cada minuto era una eternidad. Repasaba en mi mente las palabras que iba a decir, cómo iba a Pontus y a empezar, cómo iba a explicar una vida entera de mentiras. El miedo a su reacción, a destrozar la imagen de su padre, era inmenso, pero la necesidad de la verdad, de la justicia para Ana y Dolores, era aún mayor. Cuando Elena y Miguel llegaron, sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Se sentaron frente a mí, esperando. Les ofrecí café, pero lo rechazaron. El ambiente estaba tenso, cargado de una expectación que me oprimía el pecho. «Mamá, por favor, dinos qué pasa», dijo Miguel, su voz suave pero firme. Respiré hondo una última vez. Vuestro padre tuvo otra hija, antes de que nacierais vosotros. Una hija que se llama Ana». La reacción fue devastadora. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel se quedó inmóvil, su rostro se puso pálido como si le hubieran golpeado. «¿Qué dices, mamá?», balbuceó Elena, su voz apenas un hilo. «¿Otra hija? ¿Papá?». «Sí», dije, y empecé a contarles todo, desde el diario escondido, la fotografía, la carta de Dolores, hasta mi encuentro con ella en la tienda de bordados. Les mostré el diario, la carta, les conté el dolor de Dolores, el abandono de Ana, la vida paralela que Antonio había llevado. Al principio hubo incredulidad, rabia, dolor. «No puede ser», decía Elena, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Nuestro padre no haría algo así». «¿Cómo pudo hacernos esto?», preguntó Miguel, su voz llena de una amargura que nunca le había oído. «Mentirnos toda la vida. ¿Cómo pudo vivir con eso?». Les dejé que expresaran su dolor, su confusión. No intenté justificar a Antonio, solo les conté la verdad que él había ocultado. Les hablé de la dignidad de Dolores, de la fortaleza de Ana. Poco a poco, la rabia empezó a transformarse en una tristeza más profunda, en una comprensión dolorosa. Entendieron que yo también había sido una víctima, que había vivido en una mentira, y que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. «¿Y qué vas a meter ahora, mamá?», preguntó Elena, su voz más calmada,
aunque sus ojos seguían rojos. Voy a conocer a Ana, respondí, y quiero que vosotros también la conozcáis. Es vuestra hermana, y tiene derecho a saber quién fue su padre, y a conoceros a vosotros. La idea les costó asimilarla. La imagen de una hermana desconocida, de una familia oculta, era difícil de procesar. Pero, con el tiempo, con mis palabras y con la historia de Dolores, empezaron a entender. Unos días después, Dolores me llamó. Ana ha aceptado. Quiere conocerte, Carmen, y quiere saber la verdad. El encuentro fue en la tienda de Dolores. Recuerdo cada detalle de ese día. La tensión en el aire, el silencio incómodo, la mirada de Ana. Era una mujer hermosa con los ojos de Antonio, pero con una dulzura que me recordaba a Dolores. Al principio fue difícil. Las palabras no salían. Había tanto que decir, tanto que explicar, pero poco a poco, con la ayuda de Dolores, empezamos a hablar. Le conté sobre Antonio, sobre nuestra vida, sobre el amor que le tuve. Y ella me contó sobre su vida, sobre su madre, sobre el vacío que siempre había sentido. Las lágrimas fluyeron, tanto las suyas como las mías. Lágrimas de dolor, de rabia, pero también de una extraña conexión. Éramos dos mujeres unidas por el mismo hombre, por el mismo secreto, y ahora por la misma verdad. Mis hijos, Elena y Miguel, se unieron a nosotros unos días después. Fue un encuentro aún más emotivo. Ver a Elena abrazar a Ana, a Miguel estrechar su mano, fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. La familia, que creía completa, ahora se expandía, se reconstruía de una manera inesperada. No fue fácil. Hubo momentos de dolor, de resentimiento, de preguntas sin respuesta, pero también hubo momentos de risas, de compartir recuerdos, de construir nuevos lazos. Ana se convirtió en parte de nuestras vidas y nosotros en parte de la suya. Sus hijos, mis nietos, ahora tenían una nueva abuela y nuevos tíos. Antonio siempre será una figura compleja en mi vida, un hombre que amé profundamente pero que me mintió, un hombre que causó un dolor inmenso, pero que también dejó un legado de amor aunque fuera dividido. He aprendido que el amor no siempre es perfecto, que las personas cometen errores, que los secretos pueden destruir, pero que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino hacia la sanación. Esta historia, la historia de mi vida, de Antonio, de Dolores y de Ana, me ha enseñado que la vida está llena de matices, de luces y sombras, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y que la familia, la verdadera familia, no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se construye con amor, con verdad y con comprensión. Ahora, miro a mis nietos, a los hijos de Elena y Miguel, y a los hijos de Ana, y veo en ellos la esperanza de un futuro sin secretos, sin mentiras, un futuro donde el amor en todas sus formas sea la única verdad. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haber escuchado mi historia. Espero que, de alguna manera, os haya tocado el corazón, os haya hecho reflexionar. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para aprender, para perdonar y para amar. Y con esto me despido. Si esta historia te ha conmovido, te animo a que te suscribas al canal, le des a me gusta y me dejes un comentario contándome desde qué ciudad o país me escuchas. Vuestras palabras son mi mayor consuelo y mi mayor alegría. Hasta la próxima historia.